Israel no detiene su ofensiva sobre Gaza. Pese a las pausas humanitarias para vacunar a miles de niños contra la polio, el ejército israelí atacó una escuela en la ciudad de Gaza, dejando 11 muertos. Mientras que en Tel Aviv y Jerusalén, manifestantes exigen un cese del fuego en el enclave palestino. La extrema derecha gana terreno político en el este de Alemania. Según encuestas a boca de urna, la AfD se alzó con la victoria en el estado de Turingia, con el 32,9% de los votos. Mientras que en Sajonia, la CDU obtendría una ligera ventaja sobre la formación de ultraderecha. Tenemos análisis. Y en México, Andrés Manuel López Obrador entregó su último balance de gobierno, antes de pasar la presidencia a Claudia Sheinbaum. Ante cientos de seguidores en el Zócalo de la capital, el mandatario resaltó los logros de sus 6 años de gobierno y defendió la polémica reforma a la justicia. Buenas tardes, aquí comienzan las noticias de France 24. Mi nombre es Ángela Gómez. Iniciamos con las noticias relacionadas con la Franja de Gaza. Israel no detiene su ofensiva contra el enclave palestino. En las últimas horas, el ejército atacó una escuela en el barrio Al-Zeitún en la ciudad de Gaza. Según la Defensa Civil Palestina, el bombardeo a la edificación, que también sirve como refugio, dejó un saldo de al menos 11 muertos. Pese a las pausas humanitarias para vacunar contra la polio, miles de niños palestinos, las fuerzas israelíes continuaron con sus operaciones en varias zonas de Gaza, como Han Yunis. Según el Ministerio de Salud gazatí, 40.738 palestinos han muerto desde el inicio de las operaciones militares de Tel Aviv en el enclave palestino. Las fuerzas de ocupación han atacado el ala occidental de la escuela, causando numerosas muertes y heridas entre los civiles desplazados que se refugiaban allí. Estamos presenciando una verdadera masacre y escenas extremadamente desgarradoras. La defensa civil y los equipos médicos están trabajando para recuperar los cuerpos y salvar tantas vidas como sea posible, pero la situación es profundamente trágica y la realidad a la que nos enfrentamos aquí es extremadamente difícil. Y este domingo comenzó a gran escala la campaña de vacunación contra la polio en el centro de la Franja de Gaza. Aunque se adelantó el sábado por la tarde en hospitales y en algunos centros de vacunación, la campaña se expande desde hoy a varias zonas del enclave, coincidiendo con las pausas humanitarias. Esta madre está aliviada. Su hija acaba de recibir en el hospital la primera dosis de la vacuna contra la polio. Se siente tranquila al saber que la campaña de vacunación también ha comenzado en otras partes de la Franja de Gaza, beneficiando a más familias. Estaba muy preocupada. Tenía que estar en el hospital para mi hija, pero mis otros hijos se quedaron en el campamento de refugiados. Esperaba que la campaña comenzara para que todos pudieran vacunarse. La campaña busca vacunar a más de 640.000 niños menores de 10 años. La polio, que había sido erradicada en Gaza durante 25 años, ha reaparecido como una de las consecuencias de la guerra. El mes pasado se detectó un primer caso en un bebé. El virus altamente contagioso se transmite a través de las heces o secreciones de una persona infectada y también puede propagarse por agua y alimentos contaminados. La campaña comenzó el sábado, un día antes de lo previsto por la ONU, y ahora se desarrolla a mayor escala. Coincide con las pausas humanitarias acordadas entre Israel y Hamas. Sin embargo, el Ministerio de Salud de Gaza considera que los horarios disponibles son insuficientes. Su director general solicita más tiempo. Solo se nos permite trabajar entre las 6 de la mañana y las 2 de la tarde, lo cual no es suficiente. Necesitamos poder continuar más allá de ese horario. La ONU ha enviado más de 1 millón de dosis de vacuna que se administra de forma oral. La segunda dosis debe aplicarse 4 semanas después de la primera. Entre tanto, los israelíes siguen presionando a su gobierno para llegar a un acuerdo con Hamas y poder traer de regreso a los rehenes vivos. Esto luego de que el ejército israelí anunció el hallazgo de los cuerpos de 6 secuestrados en el sur de la Franja de Gaza. En consecuencia, se organizaron manifestaciones en Tel Aviv y Jerusalén para exigir a Netanyahu que asuma sus responsabilidades. Además, los sindicatos del país hicieron un llamado a la huelga general. El informe es de Gabriel Colchen. Se agota la paciencia de los israelíes. Cientos de personas se congregan frente a la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu en Jerusalén. Exigen a su gobierno lograr un cese el fuego en la Franja de Gaza. You can't play
No se puede jugar con la vida de los civiles, no se puede hacer eso. Y exigimos que el acuerdo sea ahora mismo. Por eso marchamos, por eso gritamos. Este domingo el ejército israelí anunció que fueron encontrados los cuerpos de 6 rehenes muertos en los túneles de Hamas en el sur de Gaza. Entre ellos Carmel Gat, que fue secuestrada junto a sus padres en el kibbutz Biri el 7 de octubre. Para su prima Shai, el gobierno de Netanyahu aún puede salvar la vida de los rehenes que siguen vivos. Hoy insto a mi gobierno y a todos los estados del mundo a que hagan un trato, que lo hagan posible, que lo hagan realidad. Es demasiado tarde para nosotros, es demasiado tarde para Carmel. Nunca volveré a abrazarla, pero 101 personas aún pueden abrazar a sus familias. Por ellos, hagan el trato, salven vidas. Después de meses de negociaciones sin llegar a un acuerdo, Benjamin Netanyahu está dispuesto a seguir con la guerra y ha prometido a los miembros de Hamas que los perseguirá y los eliminará. Sin embargo, después de casi 11 meses, los familiares de los rehenes se desesperan de una operación israelí que no termina. Temen que cuanto más dure la guerra, menos probabilidad tienen de volver a ver a sus seres queridos vivos. En Alemania se empiezan a conocer los resultados después de las elecciones regionales del Este. A boca de urna se afirma lo que parece ser una victoria segura del partido de extrema derecha AfD. La AfD obtendría el 33,2% de los votos en Turingia, muy por delante del Partido Conservador con 23,9%. En el vecino estado de Sajonia, los conservadores estaban a la cabeza con un 31,7%, apenas un punto porcentual por delante de la AfD. Para analizar, le preguntamos a Markus Meyer, analista político y académico, si la AfD puede llegar al poder en Alemania, teniendo en cuenta los avances de la extrema derecha en Europa. Los partidos establecidos, ya sean socialdemócratas, liberales o conservadores, se niegan a cooperar ni hablar en modo alguno. Al mismo tiempo, no responden a los temores de la gente sobre la inmigración, lo que está creando una brecha cada vez mayor entre el gobierno y el soberano. Esta situación a mí me parece peligrosa. Miremos un poco hacia las otras naciones europeas. En Francia, esto ha conducido, la situación es comparable, ha conducido a una victoria totalmente inesperada de la extrema izquierda. En Suecia y Holanda, así como en Italia, el establecimiento de los partidos establecidos ha abandonado el bloqueo, y en Dinamarca los propios socialdemócratas han cambiado su política de inmigración y han recuperado así la mayoría, lo que también es concebible. Entonces hay diferentes maneras de tratar esto, pero no creo que en Alemania va a tener una cooperación. ¿Qué camino tomará Alemania? Es muy incierto, a mí me parece. Pero debilitó mucho a los partidos establecidos, eso es claro, lo de hoy. En otras noticias, Francia podría estar a pocos días de tener un nuevo primer ministro. Y en medio de muchas especulaciones sobre a quién podría nombrar Emmanuel Macron, un nombre parece estar llamando especialmente la atención. Se trata del ex primer ministro Bernard Cazeneuve, a quien Macron incluso ha invitado al Palacio del Elíseo este próximo lunes. Pero también se reunirá con los expresidentes François Hollande y Nicolas Sarkozy, dando continuidad al proceso de consultas que lleva celebrando desde hace una semana. Su nombre lleva circulando desde hace días, pero una invitación para reunirse con el presidente ha reforzado ahora la hipótesis de que podría tratarse del próximo primer ministro de Francia. Bernard Cazeneuve, que ya ocupó el cargo bajo la presidencia de François Hollande, afirma que es su deber aceptar la invitación del presidente. Su currículum cumple con una serie de requisitos. Es de izquierdas, aunque ya no forma parte del Partido Socialista. Tiene experiencia y podría ser el hombre adecuado para crear consenso en la Asamblea Nacional, quizá con algunos diputados socialistas, independientes, parte de la derecha y, por supuesto, el bando de Macron. Bernard Cazeneuve parece formar parte de la terna de perfiles que me parecen capaces de unir a la gente más allá de su propio bando.
Sin embargo, los líderes del nuevo Frente Popular de Izquierdas, que quedó primero en las elecciones parlamentarias, han advertido de que se opondrían a un gobierno de Cazeneuve. Si el presidente se niega obstinadamente a respetar los resultados de las elecciones y nombra a alguien que no sea el candidato del nuevo Frente Popular, habrá una moción de censura. Macron, por su parte, no descarta nada y también ha fijado reuniones con los expresidentes François Hollande y Nicolas Sarkozy. Quien quiera que sea designado se enfrentará a la ardua tarea de establecer una agenda para la Asamblea Nacional más fragmentada que Francia ha visto en más de medio siglo. Vamos a México. El presidente Andrés Manuel López Obrador entregó su último informe de gobierno. Frente a cientos de seguidores que se congregan en el Zócalo de Ciudad de México, el saliente mandatario destacó los logros de su sexenio en temas como la economía y las políticas sociales, entre otros. Asimismo, volvió a defender su polémica reforma a la justicia. Los detalles los tiene nuestro corresponsal en Ciudad de México, Mario Carbonell. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio su sexto y último informe de gobierno en el Zócalo de la Ciudad de México y ahí, frente a la multitud, aprovechó una vez más para impulsar su reforma al Poder Judicial. Hizo una encuesta a mano alzada en la que preguntó a la gente si preferían que los ministros de la Corte fueran elegidos por el presidente y los senadores o fueran elegidos por el pueblo, a lo que obtuvo por respuesta un coro al unísono que decía por el pueblo. Esto, dijo el presidente, tendrían que escucharlo en Estados Unidos y recordar que la democracia en esa nación se fundó así, con la elección por parte del pueblo de los jueces. Hizo una especie de resumen, de balance de su administración en términos económicos. Dijo que se logró que México pasara de ser la economía número 15 a la número 12 y que desplazó a China y Canadá, y ahora México es el principal socio comercial de Estados Unidos. Habló de la soberanía energética, dijo que con las refinerías que se construyeron y que se compraron a final de año, México será autosuficiente en gasolinas y diésel. Habló también de la seguridad. Presumió una reducción en los homicidios del 18% y de 37% en feminicidios, aunque no habló de la crisis de desaparecidos. También habló de obra pública, presumió la construcción de 2.300 kilómetros de vías férreas y destacó que se ha recuperado el transporte de pasajeros en trenes, algo que se había abandonado. En materia de salud, sostuvo que cumplió su promesa, y no solo eso, de que México tuviera un sistema igual al de Dinamarca, y aseguró que ahora es mejor el sistema de salud en México que el de Dinamarca. También aprovechó para echar porras a Claudia Sheinbaum, presidenta electa, y se congratuló de que tenga los mismos principios y las convicciones democráticas. Y cerramos en Idlib, Siria. Muchos atletas con discapacidad de nacimiento o como consecuencia de heridas de guerra sueñan con eventos deportivos como los Paralímpicos de París. Esto es imposible en el último enclave rebelde del régimen autoritario de Damasco. Por eso, una asociación puso en marcha los primeros Juegos Paralímpicos de Idlib. Maher siempre recordará el momento en el que dio un vuelco su vida. Resulté herido durante los bombardeos de la aviación militar del régimen sirio. Tras este ataque perdí el brazo izquierdo. Amputado con solo 15 años, su discapacidad le ha permitido descubrir una nueva pasión, el fútbol. Después de mi lesión, decidí unirme a un club deportivo para personas con necesidades especiales y en un grupo donde los demás jugadores tienen una historia similar a la mía. 6 años después, se ha convertido en el portero del equipo deportivo de discapacitados de Idlib. Como él, sus compañeros resultaron gravemente heridos en los bombardeos del régimen, pero su entrenador, Omar, les ha ayudado a salir adelante. Somos personas con una determinación que ninguna herida puede destruir. Gracias a Dios jugamos al fútbol, a pesar de las lesiones y el dolor. Y estamos demostrando al mundo que los sirios pueden alcanzar la excelencia a pesar de las circunstancias difíciles. Mientras los Juegos Paralímpicos están en pleno apogeo en París, estos atletas sirios encienden su propia llama olímpica. Por primera vez en el enclave rebelde, una ONG local organiza un torneo deportivo de fútbol, halterofilia, voleibol y natación. Más de 300 atletas discapacitados participan en las competiciones.
Desde todo el noroeste de Siria y los alrededores, los deportistas participarán en torneos durante 10 días, en 14 disciplinas diferentes, individualmente y en equipo, con victorias y un gran orgullo al final del día. Clérigos conservadores y figuras políticas locales han criticado el evento, acusándolo de decadente y demasiado occidentalizado. Pero para atletas como Maher, estos Juegos Paralímpicos son ante todo una búsqueda de la dignidad. Gracias a Dios, a pesar de todo lo que nos pasó y de todo lo que nos hizo pasar Bashar al-Assad, somos capaces de lograr lo imposible y mantener viva la esperanza. Hasta aquí el informativo. Siga en France 24.